Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa, en esta acción especial, en un horario distinto al que normalmente tenemos en nuestra transmisión en CNN, en razón de que tenemos oportunidad de conversar en el estudio de la Ciudad de México con Alberto Patistán, el profesor que recibió el indulto del presidente de la República después de modificaciones y adiciones que se hicieron al Código Penal en México por parte del Congreso. Un caso emblemático, un caso del que hemos hablado en diferentes ocasiones en este programa, y hoy, en este momento tan particular y tan importante, le agradezco al profesor Patistán, hoy libre, que está en este estudio. Gracias, profesor, por estar aquí. Gracias a usted. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Abogado Leonel Rivero, gracias por estar aquí, a los dos. Hablamos en su momento del indulto y entendemos perfectamente que quien se sabe inocente no quiere ser perdonado de algo que no hizo. Claro. Sin embargo, el Congreso, la Presidencia finalmente hicieron lo necesario para que este indulto incluyera en el código un párrafo donde se habla de cuando alguien es sujeto de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Para usted eso acaba significando el equivalente a ser reconocido como inocente? ¿Alcanza para eso? Mira, como he dicho en principio, ¿verdad? De que pues inocente lo soy desde el primer día que caí en la cárcel. Como siempre he repetido, ¿verdad? De que pues, estoy tranquilo. Desde el primer día que caí en la cárcel, pues es que mi conciencia, ante los ojos de Dios, estoy libre. Entonces, y otro de este indulto, como dije muchas veces, yo, o sea, no puedo pedir perdón. O sea, porque como he dicho, porque no cometí nada, sería mentir eso de decir. Y lo otro, el indulto, no lo pedí, me la dieron, que es una vía también, ¿no? Y se está reconociendo, ¿no?, de que me están dando el indulto, y como también acabamos de escuchar lo que pasó hoy con el secretario Miguel Ángel Chong, perdón. Entonces, lo que dice allí de que ellos reconocen, por el estudio que hicieron, que hubo unas grandes violaciones en mi proceso, y eso es lo que fue. Porque realmente se me está dando esta libertad, no por los delitos que sí cometí, sino porque no cometí. Lo que pasa es que ellos revisaron que hubo grandes manipulaciones en mi debido proceso. Entonces eso es lo que quiero decir ahorita, de que libre estoy desde un principio. Y con esto, pues, seguiré adelante para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Abogado Leonel Rivero, tenemos en esta mesa este documento original. ¿Qué significado tiene en términos jurídicos, en términos de valoración de lo sucedido con la justicia en México? ¿Qué representa todo esto, abogado? Este documento representa una falla del sistema de administración de justicia. Representa un fracaso del Poder Judicial de la Federación, que no estuvo a la altura de las circunstancias y que fue incapaz de advertir lo que el Ejecutivo advirtió: las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de Alberto. Eso representa esas violaciones graves a los derechos humanos advertidas por el Ejecutivo, y que el Poder Judicial o fue omiso o las convalidó. Representa un fracaso para el Poder Judicial de la Federación. Eso representa. Eso representa. Es las dos cosas. El indulto, una buena noticia porque resolvió la libertad de un caso específico, pero una mala noticia porque entonces significa, me decía su abogado fuera del aire, que se crea una cuarta instancia. En los hechos está. En los hechos el Ejecutivo puede revisar lo judicial. De acuerdo con la reforma, puede revisarlo. Y entonces... ¿Y eso no es una buena noticia? No es una buena noticia porque está fallando. Quiere decir que este recurso extraordinario que fue incorporado al Código Penal Federal significa que el Ejecutivo tiene la facultad de revisar resoluciones definitivas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, incluso por la Suprema Corte, y si a juicio del Ejecutivo y después de un análisis exhaustivo que se haga, determina que hubo violaciones graves a los derechos humanos, va a dejar en libertad a una persona que jurídicamente fue considerada culpable. Entonces, ahí hay una falla o una omisión muy grave del Poder Judicial de la Federación. Dime una cosa, abogado, tú que has seguido el proceso, que tomaste el proceso cuando se había agotado todo, en realidad,
tú y tu hijo Sandino, como abogados de este tramo del caso Patistán, bueno, llegaron ya realmente sin ningún elemento para poder abogar por su libertad. Sin embargo, llegaron a la Corte. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué la Corte no pudo resolver el caso Patistán? ¿Por qué tuvo que llegar al indulto del presidente? Porque la Corte hace un trato diferenciado en el caso de Alberto Patistán en relación con otros casos. Y porque la Corte fue incapaz de ponerse a la altura ¿Otros de casos como el caso Cassés? Como el caso Cassés. Y si nos vamos a tribunales colegiados, casos como el de Zorrilla Pérez, como el de Ilbaster Gordillo, en el cual hay una interpretación amplia del derecho al debido proceso. Y en el caso de Alberto Patistán hay una interpretación restrictiva de esos derechos fundamentales que quedaron plasmados en la Constitución a partir de junio del 2011. Creo que la Corte decide no asumir un reto que le estábamos planteando. La Corte tuvo la oportunidad histórica en un periodo de transición, en un periodo en el cual se abre la oportunidad de que los tribunales realmente apliquen el alcance protector de los derechos humanos. La Corte decide dar marcha atrás o al menos poner un freno, y por cuestiones que ni siquiera son técnicas, porque no entra al fondo del asunto, dice simple y llanamente: el caso no amerita la trascendencia, no tiene la trascendencia para que la Corte reasuma su competencia.